Here we go. Ok, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Como siempre, si alguien me puede confirmar que la ven. Bueno, sí, ok. Ahí tengo por lo menos una manita de Rodrigo, me parece. Buenos días a todos. Espero que estas 2 semanas hayan sido de utilidad. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, esperemos que entre sus quehaceres, pues esto de mapear disturbios forestales sea una de las cosas que están en su día a día. Y bueno, vamos a empezar con esta segunda sesión. Les doy la bienvenida. Muy rápidamente les voy a decir más o menos qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. En la sesión anterior presentamos los tutoriales. En realidad la intención, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, es solamente compartir un trabajo que nosotros habíamos hecho, no explícitamente con la intención de dar un training, solamente era para una investigación, para un objetivo, y posteriormente nosotros decidimos compartir los materiales, pero esto no quiere decir que nosotros los hayamos diseñado específicamente para un training, decidimos compartirlos finalmente. Ustedes pudieron interactuar con el código y el día de hoy es una sesión de una discusión o una retroalimentación. Vamos a ver cómo se puede dar. Para eso voy a hacer una muy breve recapitulación. Vamos a hablar de algunas experiencias. Lenin Beltrán muy amablemente se lanzó como voluntario para presentar un poco de lo que pudo hacer en estas 2 semanas. Vamos a poderle preguntar, vamos a poder tener preguntas en general. Y finalmente me gustaría darles unos comentarios finales de nuestra experiencia con los 3 algoritmos en nuestra zona de estudio para que ustedes puedan ver como el gran escenario de qué es lo que sucede con estos algoritmos, por lo menos desde nuestra experiencia. Entonces, ahora voy a hacer una recapitulación de la sesión pasada, solamente para decirles que esto es parte, como ya lo había dicho, de un gran proyecto, de un proyecto más grande de NASA Servir, que se enfoca en estudiar los efectos de los cambios de la cobertura forestal en los servicios ecosistémicos de la Amazonia sudoccidental. Y la líder de este proyecto es la doctora Stephanie Spera, que aquí nos acompaña. Y bueno, como el primer objetivo de esta investigación es mapear los cambios en la cobertura forestal, nosotros lo realizamos y al tener los productos decidimos compartirlos. Y es de ahí de donde nacen estos tutoriales, que ustedes pudieron tener interacción durante estas 2 semanas. Y esto es lo que obtuvimos. Solamente para recalcar, para recordarles que Coded tiene un tutorial muy completo en línea. Aquí pueden tener la liga, Landtrender también. El caso de por qué nosotros hicimos este tutorial, si ya existen tutoriales en línea muy amplios, es porque nosotros quisimos compartir lo que nos funcionó para la Amazonia sudoccidental, en nuestro caso. Y en el caso del tercer algoritmo, MTDD, no hay un tutorial en línea, pero aquí ofrecemos el código completo que nosotros usamos para este ejercicio y que esperemos que sea de utilidad. Entonces eso es para que ustedes recordaran y que estemos claros en los objetivos. Y bueno, ahora para empezar con las preguntas y que espero que abran sus micros y que pregunten y que sea esto un poco más interactivo, le pediría por favor a Lenin si puede mostrar su presentación y le podemos hacer preguntas en general y de ahí vamos a arrancar con la discusión. Entonces, adelante Lenin, si eres tan amable. Listo, hola, muy buen día con todos. Buenos días. Vamos a hacer la presentación. ¿Me puedes dar hosting para poder compartir, por favor? Claro que sí. Ahora debes tener. Listo. Listo. Ok. Estamos viendo mi presentación, ¿no es cierto? Sí, sí la vemos correctamente. Ya, muy bien. Un buen día con todos. Buen día por ahí a mis amigos de Brasil que están por ahí. Bueno, muy complacido de poder presentar un poco la experiencia que pude tener realizando este interesante tema que es poder identificar degradación mediante las herramientas que actualmente existen.
Eh, Sabemos que es muy complejo y difícil porque no hay conceptos definidos y sobre todo dar una dinámica, entender la dinámica de la degradación de una forma estática a la cual queremos llegar es bastante complicada, pero sin embargo herramientas como Coded y como la Landtrender, las que hemos podido ver en estas presentaciones, nos permiten acercarnos hacia al entendimiento de esta dinámica. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que afrontar diferentes retos y diferentes experticias que vayamos acumulando en el tiempo. Por ejemplo, Yunen tiene la experiencia ya de haber trabajado en un área en específico y eso ayuda bastante porque nos ayuda a comprender mejor las circunstancias. Bueno, les voy a hablar un poco del área, un poco que tomé de mi país. Es obviamente en la Amazonía, un área donde tiene de todo, pero especialmente tiene la cobertura de bosque. Entonces me interesó esta parte porque me permitía darle un seguimiento al script para poder entenderlo mejor. Y sobre todo, como sabemos, a veces se nos complica un poco el tiempo, pero ya entenderlo así de una forma más estructurada ayudó bastante. El documento que tuvimos me sirvió de bastante como guía y lo pude hacer. Eh, sí, mi nombre es Lenin Beltrán, soy de Ecuador, tengo experiencia ya en degradación y por eso utilicé esta área que se encuentra en la provincia de Pastaza, está en el cantón Pastaza y en la parroquia Sarayaco. Aproximadamente cubre 1.227 kilómetros cuadrados de cobertura de esta muestra que logré empezar a trabajar y testearla. Es un área con alta presencia de ríos, infraestructura, no una infraestructura muy fuerte, pero hay infraestructura, tierras agrícolas, bosque y sobre todo una alta presencia de nubes. Eh, Esta parte de las nubes es un reto que tenemos todas las personas que estamos analizando todo el aspecto espacial con imágenes satelitales, debido a que muchas veces incluso la bruma juega una mala pasada al momento de utilizar los algoritmos, porque puede dar a entender al algoritmo de que es un cambio, o simplemente tratar de llevarlo a donde el algoritmo piensa que debería estar esta categoría. Entonces, como vemos en la primera parte de las imágenes satelitales, generando ya una primera clasificación, siempre hay la presencia de nubes. Entonces, estas nubes son las que podrían incluso, en vez de favorecernos a discriminar la dinámica, alterarían más el resultado que estamos presentando. Ya en la clasificación, como vemos, todavía hay estos efectos sal y pimienta que habíamos hablado en la vez pasada, estos de pepitas que son bastante molestosos, pero de una otra forma también pienso que el poder analizarlos donde hay una fuerte concentración, capaz que por ahí nos ayuda a identificar algún proceso o algún comportamiento que podamos irlo identificando conforme vayamos ganando experticia en esto. La parte de acá arriba es el resultado que salió de Codec de esta área. Como vemos, la dinámica es bien marcada, lo que quiere decir que precisamente los bosques, desde mi punto de vista, estarían manteniendo como su resiliencia y que es bastante bueno. Y acá está el resultado de Codec ya clasificado, que como les decía, como vemos, o sea, nos da una primera aproximación de que sí que la cobertura del bosque no ha sido muy afectada. Sin embargo, ya un poco haciendo un acercamiento al análisis que desarrollamos mediante el uso de Codec, podemos ver que, como lo que les decía, el reto son las nubes y hay una distorsión de los resultados que es importante irlos analizando. Sin embargo, pienso que el utilizar Codec lo que nos permite es focalizarnos, por ejemplo, en estas áreas en común, o sea, ya no estar viendo a nivel grande, sino más bien centralizado y poder ir tomando muestras y experiencias de los resultados que vemos donde hay una influencia. La degradación cerca de los ríos pienso que tendría como una lógica bastante adecuada, porque obviamente
están propensos a la deforestación hídrica, especialmente el socavamiento de los ríos. Y como vemos, o sea, tiene una buena aproximación. Lo interesante sería ver, tal vez, por ejemplo, en esta parte de acá, qué es lo que está pasando, si es que es una degradación o simplemente es una suma de valores que se dieron en el análisis del algoritmo. Obviamente habría que volver a muestrear en esta área y volver a correr el algoritmo de codec, que no, pienso que sí nos daría mejores resultados, pero sin embargo, como vemos, todavía hay estas mezclas de los cuerpos de agua con otros cuerpos de agua, que pueden ser cuerpos de agua temporales o no, que eso habría que irlo analizando en el tiempo. Como vemos aquí el resultado también, o sea, no tiene una buena consistencia espacial, por así decirlo, pero sí sería interesante ver qué pasa en estos resultados supuestamente de degradación. Puede ser que simplemente aquí se lo haya utilizado para alguna obra de infraestructura de corto tiempo o simplemente es algún evento de perturbación dado por huracán o simplemente por una inundación o una fuerte concentración de aguas dependiendo de la condición que esté cerca en este proceso. Lenin, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? claro. Para lo que estamos viendo, el morado, el negro es de, perdón, el rojo es deforestación, No, a ver, aquí según yo lo que saqué, el rojo vendría a ser el resultado que es de degradación. ¿ok? Y Ajá. el azul, Este azul vendría a ser deforestación. deforestación, entonces el morado es no bosque, No, sí, claro, exacto. Sí, no sí. bosque y el verde bosque estable. Ajá. Ok, entonces el rojo es degradación. No sé si todos habían em, llegado a entender esto, pero gracias. No te escuché yo. Se perdió la conexión al último. Aquí ya me queda claro cuáles son las categorías. Ajá, lo que estamos viendo es el resultado ya final, cuando ya nos sale el resultado este del código de grado definido y a las 4 clases. ¿Ok? Aquí es donde hice un poco la profundización y fui viendo lo que pasaba con el resultado. Y por ejemplo, acá como estamos viendo, o sea, es súper interesante, como les decía, hay que ver los resultados de estos de en rojo que vendrían a ser la degradación, o sea, ver mismo qué es lo que está pasando. Obviamente hay que trabajarlo constantemente, pero lo que también sí me llama la atención es que, por ejemplo, cuando se hace el valor histórico y utilizamos las imágenes Landsat, todavía sigue habiendo esa predominancia del error de Landsat y vemos las líneas que tiene Landsat. Entonces, incluso por eso les decía que muy probablemente el algoritmo lo que está haciendo es poniéndole donde mejor crea conveniente a la clase, pero la aproximación es bastante fuerte y consistente. Por eso también me animé a realizar Codec, porque tengo entendido y de lo que he podido leer de Codec, o sea, tiene una- un uso bastante fuerte y un análisis profundo de sus resultados. Están conscientes de sus limitaciones y como vemos, o sea, por ejemplo, aquí ayuda muchísimo a tratar de identificar las áreas degradadas. Como les explicaba, incluso aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, no sabe este color celeste, no sabe a dónde mandar, pero a dónde clasificar el píxel, pero sin embargo todavía sigue manteniendo la estructura esta del error del Lancer. Entonces son detallitos que, por ejemplo, es lo que les decía, capaz que la alta presencia de las nubes hace que ahí el algoritmo empiece a tener un poquito de complicación, que pienso que sí, obviamente, teniendo un mejor muestreo y pudiendo utilizar algún momento alguna máscara, se podría mejorar este resultado. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy a todos. Eh, Espero poder aportar con este pequeño ejercicio y ahí sí ya quedaríamos a expensas de la discusión y de lo que tú nos puedas ayudar, Yuna. Eso es todo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias. Muy, muy
Muy interesante tu experiencia, es justamente lo que necesitamos discutir. Yo tengo algunas observaciones y algunos puntos que decir, pero no sé si el resto de la audiencia tenga alguna pregunta o aportación, algún comentario sobre lo que Lenin pudo hacer durante estas 2 semanas. Buen día, Junuen, buen día con todos. Buenos Sí, yo días. tengo unas preguntas igual que más o menos se me vienen a la mente viendo el ejemplo que mostró Lenny. La primera de ellas sería si ustedes han trabajado o han implementado alguna metodología, por ejemplo, un kernel para tratar de eliminar este efecto de sal y pimienta, para tratar de determinar o eliminar los polígonos o las zonas que sean más pequeñas de nuestras áreas de interés, o qué sugerencia nos pueden dar en este aspecto. Ok, muchas gracias. Sí, también tengo alguna aportación o algún comentario al respecto. Espero alguna otra pregunta para iniciar más o menos con lo que pudiera aportarles. Si hay alguna otra pregunta para que las pudiéramos englobar todas. Sí, y la otra pregunta que tengo tiene ¿Sí? que ver un poco con la capacidad de procesamiento de, de estos códigos, porque en mi caso pasó que, por ejemplo, cuando quise formar con código del mapa de disturbios forestales, un par de veces como que me salió un mensaje en el navegador de que estaba como colgado, como que no funcionaba tan bien. Y entonces en base a esto me imagino que también fue que se hizo como la división entre dos partes del algoritmo codec para que no se pueda saturar. Entonces, ¿cuál sería más o menos al respecto de esto el límite del área máxima sugerida para trabajar con este tipo de código? O en su Ujú. defecto, si queremos trabajar, digamos, con una mayor cantidad de datos, tal vez sería recomendable hacer más subdivisiones del código o qué se debería hacer. Ok, muy buenas preguntas. Gracias, Paul. No sé cómo se pronuncia, espero no atropellar mucho tu nombre. Ok, bueno, si no hubiera otra pregunta, me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que expuso Lenin y sobre las preguntas de Paul. Entonces, para eso también voy a compartir mi pantalla. Bueno, esto es, no sé si me confirmen que están viendo el mapa de degradación y deforestación de CODED. Yeah, you're good. Ok. Eh, Bueno, pues esto, no sé si noten que con respecto a lo que mostraba Lenin, esto tiene un poquito más, como que podemos reconocer más patrones del paisaje, ¿no? Como ríos, perdón, sí, degradación en los ríos, en las riberas de los ríos, algunas carreteras. Entonces, esto es porque hubo un ensayo y error con los parámetros, así justamente como lo hizo Lenin, donde fuimos moviendo los parámetros para eliminar este efecto de sal y pimienta. Algunos, por ejemplo, estos que están aquí como píxeles aislados, estos evidentemente no creo que sean algo real, pero, por ejemplo, si nosotros nos acercamos a estas zonas deforestadas en rosa fuerte, sí, sí, si nosotros viéramos la imagen satelital que detrás, claro que sí corresponden a zonas deforestadas. Bueno, esta imagen satelital es más antigua, por eso no se ve. Esto fue muy reciente, esta deforestación es muy reciente, pero si nos acercamos al río, pues esto sí, sí corresponde, ¿no? Entonces, esto con respecto a lo que decía Lenin, sí es un ensayo y error de los parámetros, pero también podemos tener un proceso de limpieza. Yo para CODED sugeriría dos cosas. Primero, como bien comentaba Paul, un proceso de limpieza con un kernel o un postprocesamiento después. Y la segunda sería el uso de una máscara forestal distinta. Y para ello, les quisiera compartir que los autores de CODED desarrollaron una aplicación que ustedes pueden encontrar aquí. En esta liga que les voy a compartir en el chat. Ahora mismo se las he mandado.
Esta es una guía que los autores desarrollaron para, es como, digamos, una segunda versión de Coded que es muchísimo más amable para trabajar con una máscara forestal. Aquí nos da la opción de no realizar puntos de entrenamiento para nosotros hacer una clasificación a priori y poder detectar disturbios sobre esa clasificación. Lo que nos ofrece es nosotros mismos crear una máscara forestal y decirle, por favor, en estas áreas de forestales detecta disturbios, en lugar de decirle, por favor, crea una clasificación primero y con base en, en los lugares que tú clasifiques como bosque, entonces aplica el algoritmo de disturbios. No, en esta aplicación nosotros podemos decirle, por favor, en esta máscara que yo te estoy proporcionando, detecta disturbios. Y eso ayuda muchísimo a decirle al algoritmo, esta es mi expertise, estos son los lugares donde yo quiero que detectes disturbios. Entonces, si ustedes hacen clic aquí, los va a llevar al repositorio de Coded y es más o menos esto lo que van a ver. Les va a poner, les va a agregar a su repositorio, a sus scripts, el repositorio de Eric Bullock, que es el autor, y si ustedes hacen clic aquí en esta aplicación para mapear disturbios forestales, van a encontrar precisamente esta aplicación. Yo la he corrido previamente antes de mostrárselas porque efectivamente, y eso es otro punto que voy a tratar con respecto a la pregunta de Paul, de qué tanta área podemos trabajar. Coded es un algoritmo muy robusto que toma mucho tiempo y entonces ahí sí yo recomendaría áreas de 6,000 hectáreas máximo, porque nosotros 25,000 hectáreas las tuvimos que, perdón, estoy posiblemente diciendo mal los números, se los voy a confirmar en este momento para contestar esa pregunta. En este momento, porque esa pregunta me parece muy importante. Entonces sí me gustaría más o menos contestarla de una manera precisa. Bueno, en un momentito se los confirmo, pero sí, Coded es un algoritmo muy robusto que toma mucho tiempo para procesar. Entonces, sí habría que dividir Jimena, ¿tienes una pregunta? Adelante. Gracias, Yunen. Una consulta. Sí. Todavía no me queda claro un poco, ¿no es cierto? Dentro del algoritmo de Coded, ¿Sí? ¿qué se conoce o qué representa como deforestación y qué se conoce o qué se representa como disturbio? Eso es un poco lo que quisiera entender, sobre todo porque en los resultados tanto que presentó Lenin como tú que nos estás mostrando aquí, ¿no es cierto? No sé cómo interpretar el resultado o cómo genera realmente Codec el resultado, tanto para decir estas áreas son deforestadas como para decir estas áreas son degradadas. Tal vez es relacionado con la superficie de la definición, una definición operativa, qué sé yo, de deforestación, que deforestación es cambio de cobertura de 0,5 hacia arriba, y degradación, todo cambio que es más pequeño de 0,5, o qué específicamente es lo que los códigos diferencian como degradación y como deforestación. Gracias. Gracias, Jimena. Te contesto también esta pregunta en este momento antes de seguir adelante con lo que les quería compartir. Mira, la degradación es que Coded detecta disturbios y una vez que ha detectado los disturbios, clasifica la cubierta y uso del suelo después de ese disturbio. Y con base en lo que encuentre después del disturbio es lo que va a clasificar como degradación o deforestación. Entonces, aquí en el código que les compartimos, ya que tiene el disturbio, si después de ese disturbio que reconoció la cubierta del suelo aún es bosque, entonces ese disturbio va a ser clasificado como degradación. Por el contrario, si después del primer disturbio la cubierta del suelo ya no es bosque, lo va a clasificar como
deforestación. Entonces es una cuestión de cambio total de cubierta del suelo para declararlo como deforestación, o que después del disturbio siga siendo bosque la cubierta del suelo, y en ese caso solo será degradación. Aquí en el código ustedes pueden ver en verde cómo hace el código para clasificarlo. Ahora, si el algoritmo no tiene datos suficientes para hacer una clasificación de cubierta y uso del suelo después del disturbio, porque como ustedes saben, Landsat a veces tiene muchas nubes que se enmascaran o no hay datos suficientes, en ese caso, ustedes, Coded establece un umbral. Por ejemplo, para los píxeles que no tienen suficientes observaciones después del disturbio, esta línea establece un umbral para distinguir entre degradación y deforestación, y aquí es más o menos como tú mencionabas, un umbral de 10 será lo que declare degradación o deforestación. Pero esto es solo en el caso de que no hubiera datos suficientes. En realidad, el punto central del algoritmo es decir, ok, está degradado si después del disturbio aún es cubierta forestal, y está deforestado si después del disturbio la cubierta del suelo cambió a alguna otra cubierta. Entonces, esto es como Coded trabaja degradación y deforestación, que no es el caso de los otros dos algoritmos, pero esta es la forma en que Coded lo maneja. No sé si eso quedó claro con esa respuesta. Sí, la primera parte, muchas gracias, pero todavía lo que no tengo claro es justamente esos umbrales, ¿no es cierto?, que utiliza Coded para clasificar después del disturbio, que eso sigue siendo un bosque o que ya es un cambio. Tal vez tiene definido en alguna parte interna esos umbrales. ¿Y qué es esa magnitud de 10? ¿Es 10 es el número de observaciones? ¿Esa es la magnitud de ese threshold cuando en este segundo caso no tiene suficientes observaciones, o qué representa ese número 10? Esas dos cositas. Gracias, Jun. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo sabes si es bosque o no bosque después del disturbio, cierto? Ajá. Ok, bueno, Coded lo que utiliza es en este caso, en esta versión, las muestras que nosotros le aportamos al modelo en un inicio. Recuerdan que nosotros necesitamos meter muestras de bosque y muestras de otras cubiertas que no sean bosque, ¿cierto? Entonces, con base en esas muestras, él va a entrenar un modelo de Random Forest para aprender qué firmas espectrales son bosque y qué firmas espectrales son no bosque. Entonces, usando esos mismos datos de entrenamiento, el modelo toma, por ejemplo, tuvimos un disturbio en 2005. Entonces, va a tomar la serie de tiempo que empezará de 2005 en adelante y va a decir cómo se comporta esa serie de tiempo, porque mira, después del disturbio, Coded realiza una OLS, unos modelos de mínimos cuadrados, y los coeficientes de esas regresiones de mínimos cuadrados los utiliza como datos de entrenamiento para un algoritmo de Random Forest para clasificar cubiertas de bosque y de no bosque. Entonces, eso hace para clasificar las cubiertas en un inicio. Y lo vuelve a hacer, vuelve a entrenar un segundo algoritmo una vez que detectó un disturbio, pero ahora lo hará en una serie de tiempo que empieza después del disturbio. Entonces, él ya tiene todos esos datos, él ya sabe qué es bosque y qué es no bosque, utiliza esos mismos coeficientes de ese modelo de mínimos cuadrados, los utiliza para entrenar este modelo Random Forest, y así es como sabe si es bosque o no bosque. Entonces, la respuesta en realidad es que utiliza los datos, Coded utiliza los datos de los puntos de entrenamiento que nosotros le dimos al modelo en un inicio. No sé si quede claro. Sí, ahora está completamente claro. Muchísimas gracias por la explicación. De nada. Entonces, sí, entonces todo depende, en este caso para Coded, de las muestras que nosotros le dimos a un inicio, por eso es muy importante, ¿no? De esas muestras Coded va a aprender y va a hacer va a entrenar múltiples modelos de Random Forest después de cada disturbio que encuentre para saber si después de ese disturbio es bosque o no bosque. Y esta magnitud este threshold es algo que no es fijo, como ustedes pueden ver, ustedes lo pueden aquí cambiar, puede ser 5, puede ser lo que ustedes quieran. Y aquí me parece que esa magnitud es en unidades de NDFI, pero esto lo tendría que investigar más a fondo, y eso es algo que yo les puedo mandar por correo para saber exactamente cuáles son las unidades que utiliza en este caso para cuando hay pocos datos, que repito, no es el método fundamental para detectar degradaciones o deforestación. Este es como un
mecanismo como un backup, como que tiene en caso de no tener datos suficientes, y esto es algo que yo les voy a investigar y se los puedo mandar por correo para que quede bastante claro. Muchas gracias. ¿De qué? Entonces espero que eso haya quedado claro. Si hay otra pregunta al respecto, con gusto la contestamos ahorita. Y ahora, precisamente porque CODER tiene requisito de tener muestras de entrenamiento para clasificar en un inicio las coberturas forestales y no forestales, aquí los autores tienen perdón, es que me tapa y no puedo ver qué es lo que les estoy compartiendo. Entonces, esta guía, les decía que ustedes, les mandé el link por el chat, ustedes pueden hacer clic aquí y entonces les va a arrojar esta aplicación, que es un poco más nueva. Esta aplicación la sacaron después de que nosotros hicimos este desarrollo de CODER. Entonces, me gustaría compartírselos. Es un poco distinto, no arroja los mismos resultados. Les quiero decir que yo le daría prioridad al código que les compartimos porque ahí nosotros podemos tener mucho control de todos los parámetros, podemos jugar con todos los parámetros para poder hacer un mejor testeo del código. En este caso hay muchos menos parámetros, pero les voy a más o menos enseñar cómo funciona. Nosotros aquí elegiríamos una fecha de inicio y una fecha de fin. Yo he elegido del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020. Y aquí es donde radica la diferencia. En lugar de nosotros dar puntos de entrenamiento para que CODER haga la distinción entre muestras forestales, cubierta forestal y no forestal, aquí le podemos dar la opción de cargar un asset, que es un shapefile que nosotros, o un raster con una máscara forestal. Ese raster tendrá valores de 1 para todos los lugares donde nosotros queremos detectar disturbios. Entonces yo aquí puesto como input una máscara forestal que es, de hecho, esta. Vamos a ver si funciona. Es una máscara forestal donde todo lo verde es bosque y todo lo negro es no bosque. Entonces yo le he dicho, por favor detecta, tú ya no clasifiques nada, por favor detecta todos los disturbios que encuentres en las áreas verdes. Entonces eso es lo que va a hacer CODER. Entonces aquí ustedes tienen la posibilidad de escoger el sensor. Esta es una pregunta que con anterioridad preguntaban en la sesión pasada. Aquí hay la posibilidad de hacerlo con Sentinel. Nosotros no lo hemos probado con Sentinel, entonces lo podemos hacer con Landsat. Esto quiere decir que el día juliano, yo quiero del 1 al 365, si ustedes quieren detectar disturbios con base en solo la estación lluviosa o solo la estación de máximo crecimiento, ustedes lo pueden aquí especificar. Esto es para hacer un filtro temporal. En este momento yo no puse ningún filtro, me parece. Sí, ningún filtro temporal, no lo hemos probado con filtros. El mismo autor recomienda dejarlo como ninguno. El tipo de detección va a ser CODER. Me parece que se puede hacer con árboles de decisión, pero bueno, nosotros estamos enfocados en CODER. Esta es el chi-square probability, que está explicada justamente aquí. Si ustedes... Aquí es la probabilidad de detectar un cambio, va de 0 a 1 y se utiliza directamente en el código, ¿no? Esto es lo que el autor más o menos explica sobre esto. Punto 99 es una probabilidad muy alta de detectar disturbios. Es más o menos para decir, ok, no, los disturbios que sean muy sutiles mejor no, sería un chi-square bajito. Y las observaciones consecutivas para detectar un disturbio serían 4. A nosotros nos funcionó ese número, pero ustedes lo pueden cambiar. La banda a usar, la única opción es NDFI, que es con lo que trabaja CODER. Y aquí viene algo muy importante. La Change Attribution, que es cómo va, lo que me preguntaba Jimena ahorita, cómo va el algoritmo a definir degradación o deforestación después de un disturbio. Bueno, pues lo que va a hacer el algoritmo es en este caso, hay varias formas y ustedes pueden leer qué hace cada forma en esta guía que les comparto. Yo escogí la de muestreo.
con 50 muestras por clase, bosque, 50 para bosque, 50 para no bosque, año de entrenamiento 2005. El año de entrenamiento no tiene en realidad mucho impacto, les voy a decir por qué. Lo que hace CODED es hacer una muestra en todas las áreas que no tuvieron disturbios, es decir, o que se mantuvieron en otra cubierta forestal o que se mantuvieron como bosque. Entonces eso asegura que estamos sacando muestras de áreas que no cambiaron, que siempre fueron bosque estable o no bosque de manera estable. Entonces lo que va a hacer es tomar muestras de todas esas áreas que no han tenido cambios con base en esta máscara que nosotros pusimos, y entonces con base en eso va a declarar si es degradación o deforestación después del disturbio. No sé si eso quede claro. Es la manera de hacerlo. Y aquí es la otra pregunta que Paul tenía. Aquí hay la opción de hacer un postprocesamiento para hacer algún filtro. Y aquí también en la guía pueden leer todos los datos sobre este postprocesamiento para eliminar ese ruido de sal y pimienta. En este caso, nosotros no hemos hecho ninguno. Preferimos que saliera como el algoritmo lo hacía en crudo, pero aquí es donde pueden hacer este filtro. Estas son las cosas que van a visualizar en la consola cuando acabe les va a dar algunos mensajes. Y bueno, ¿y qué es lo que queremos que exporte? Queremos que exporte la estratificación y la información de cambio, que va a ser el año, la magnitud y la cubierta del suelo después del disturbio. Esta versión solamente nos arroja esos tres resultados, o los resultados completos en bruto del algoritmo, es decir, de todos los datos que encontró en la serie de tiempo. En este caso, yo nada más le pedí que nos diera la degradación y deforestación. Este fue el resultado. Nosotros podemos ver bosque intacto en verde fuerte, degradación en azul cian, como azul cielo, y deforestación en rojo. Esto es lo que arrojó para esta área muy pequeñita. La verdad es que CODED sí tarda bastante. Sí tenemos que limitar las áreas. También eso de las áreas se los mandaré en un correo. Más o menos cuánto es lo que considero de área máxima para correrlo. ¿Y qué es lo que podemos ver? Estos datos los podemos exportar. Aquí están, los podemos exportar para verlos de manera más sencilla en un SIG, pero también los podemos consultar aquí. Si nos vamos a la pestaña de inspector y hacemos clic, por ejemplo, a ver si le atino, no lo quiero mover porque si no, ya no va, entonces ya no va a desplegar porque se tarda muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Como la máscara forestal es 1, quiere decir que sí había bosque. Este que dice break es el año en que detectó un disturbio, lo detectó a mitades de 2020. Y en los estratos nos va a decir el número de estrato, que va a ser, por supuesto, deforestación. Me parece que deforestación es el número 3. Está tardando en cargar, pero nos va a decir número 3 como estrato. Y bueno, asimismo, aquí lo que va a decir es 3, porque si ustedes ven en la guía, 1 corresponde a bosque estable, 2 a no bosque, 3 a deforestación, 4 a degradación y un 5 para píxeles que no pudo clasificar porque no tuvo suficiente información. Vamos a hacer el intento de ver otro píxel. A ver si nos deja. Bueno, pero voy a picar en otro porque dice que está enmascarado porque no hay disturbio. Le piqué en bosque estable. Entonces vamos a hacer clic en un lugar donde haya habido degradación. Entonces ese disturbio de degradación sucedió en 2008, en los primeros meses de 2008, y nos arroja un número 4 que es degradación. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque justamente CODED es un poco, como es tan robusto, no es como tan lineal su entendimiento. Entonces, si nosotros tenemos problemas con dónde va a detectar, y es que si yo nada más le pongo una máscara forestal de áreas clasificadas entre 2013 y 2016, yo también quisiera que el algoritmo detectara disturbios que también fueron bosque en 2005. Entonces, para evitar ese problema de las máscaras forestales, esta es una buena opción. Pero lo que sí me gustaría aclarar es que el código no es exactamente el mismo,
porque como ven, aquí tenemos muchísimos menos parámetros. En el de Coded, en el que nosotros les compartimos, la lista de parámetros es muchísimo más larga y eso nos permite tener mucho más injerencia en cómo mover los parámetros, cómo decir, que aquí haya menos efecto de sal y pimienta, que me dé más disturbios, que me dé menos disturbios, que más lo clasifique como degradación y menos como deforestación. Aquí hay mucho control. Aquí la verdad es que yo, por lo menos en mi experiencia, no pude tener tanto control en esta aplicación, pero sí es una muy buena opción para decirle exactamente en los lugares donde yo quiero que detecte disturbios. No sé si eso quedara fuera una respuesta a sus preguntas. Con respecto a las preguntas hasta el momento, las unidades del umbral de magnitud para Coded y exactamente el área que yo considero máxima para que pueda correr Coded, se las voy a mandar por correo. No sé si hasta aquí hubiera alguna otra pregunta. Ok, vamos a ver. Ok, sí, aquí estoy viendo en el chat otra pregunta ok, para los 3 algoritmos se utilizan datos Landsat. Solamente Coded tiene la opción de utilizar datos Sentinel, que están en esta opción que les mostraba. En este caso, aquí es donde ustedes pueden seleccionar Sentinel. Una vez más les comento que nosotros no los hemos probado con Sentinel, no hemos hecho ningún testeo o alguna validación, pero este algoritmo Coded sería el único que pudiera trabajar con datos Sentinel. Y bueno, ahora yo me gustaría también compartirles algo más sobre LandRender, si no hubiera otra pregunta de Coded. Ok, me parece que LandRender Coded es un algoritmo muy robusto y también precisamente por eso tiene algunos recovecos que son difíciles de comprender, como las preguntas que hacía Jimena, pero espero que haya quedado un poco más claro. LandRender es como un poco más sencillo de entender porque lo que hace es detectar vértices de cambio en la serie de tiempo y donde detecta un vértice va a detectar un cambio. Y a ese cambio le va a dar algunos atributos de magnitud, de duración y me parece que es mucho más sencillo de entender. Lo difícil con LandRender es decir, bueno, ¿qué índice es el que me va a servir más a mí para mi área específica? ¿Y qué parámetros? ¿Cómo hago un testeo rápido de parámetros en lugar de ponerlos todos y correr toda mi área de estudio? Entonces, para eso hay una aplicación. Si ustedes, les voy a dar un link nuevamente. Si ustedes hacen clic en este link que les voy a mandar en el chat, automáticamente a sus scripts, a su repositorio de Google Earth Engine, se van a sumar una serie de scripts desarrollados por los autores de LandRender. Entre ellos, si ustedes, esto les va a aparecer cuando hagan clic en ese link, les va a aparecer esta librería, y ustedes pueden hacer clic en esta que dice LandRender Pixel Time Series Plotter. Esta aplicación es muy útil para que ustedes hagan un ensayo y error de los parámetros que puedan usar con LandRender en lugar de correr todo el script completo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Ustedes le van a dar clic en Run y lo que van a ver va a ser esta tabla donde ustedes pueden escoger el año de inicio, el año de fin. En este caso yo elegí de 2000 a 2020. Todas las escenas durante un año que quieren escoger, ustedes pueden escoger solamente la estación húmeda, como les comentaba, o la estación que ustedes consideren. En mi caso, en nuestro caso, escogimos todos los datos de todo el año porque es lo que mejor nos funcionó. Les pueden decir, por favor, dame un ejemplo de un píxel en NBR, en NDVI, en infrarrojo de onda corta.
y le pueden dar un píxel para probar. En este caso yo le di las coordenadas de un píxel que yo conozco y sé la historia de ese píxel. Yo tengo, digamos, expertise en ese píxel. Ustedes pueden poner un área en donde ustedes sepan muy bien qué es lo que está sucediendo para ver, con base en lo que ustedes saben, qué índice está reflejando mejor lo que ustedes quieren. Entonces, y aquí vamos a jugar con los parámetros. El máximo de segmentos que a nosotros nos ha funcionado son 6 segmentos en una serie de tiempo. El 1 aquí esto desactiva este parámetro, dice, dame cualquier disturbio por muy abrupto que sea, no, o por muy leve que sea cualquier disturbio. Este parámetro de tres iteraciones es el que nos funcionó. Este lo tenemos desactivado, este también lo desactiva un 1 y estos generalmente nunca se mueven y de acuerdo con comentarios del autor de este algoritmo, nos recomendó que si se tienen resultados buenos, estos parámetros no se muevan. Un p-value de 0.05 y un best model proportion de 0.75. Y para nosotros las mínimas observaciones necesarias han funcionado como 6. Entonces, si nosotros hacemos clic aquí, que yo ya lo he hecho previamente, vamos a obtener lo que el algoritmo hace para específicamente este píxel. Entonces, para este píxel en NBR hace esto. Ustedes en azul verán los datos originales y en rojo lo que hace el algoritmo para modelar los disturbios. Lo mismo para NDVI. Aquí vemos que el algoritmo como que lo hace muchísimo más lineal, como que se brinca cambios abruptos. Y este es para la banda 5 de Landsat, que es infrarrojo de onda cercano de onda corta. Entonces, si ustedes tienen expertise, pueden decir, ok, ¿cuál es la variable que a mí mejor me sirve en mi área de estudio? En este caso, pues vemos que con NBR, que es el Normalized Born Ratio, pues prácticamente se acopla muy bien y yo sé que en 2016, 2015 esta área fue deforestada y hasta el momento ha permanecido deforestada. Entonces digo, ok, aquí ha habido, esto es como de variabilidad natural o de la siembra que hubo en el año o si a mí me conviene mejor este modelo donde dice, ok, deforestado y después ya, no muestra, ya no me interesa más saber si dentro de la agricultura hubo cambios o no. Para mí me interesa saber que aquí estuvo deforestado y continuó deforestado. Y en este caso, tenemos un modelo muy distinto, es muchísimo más sutil, no tiene cambios abruptos y obviamente va para arriba porque si nosotros recordamos la vegetación, cuando está muy húmeda, cuando está muy, muy sana, absorbe mucha energía infrarroja de onda corta. Entonces, cuando ya no está sana, deja de absorberla y entonces tenemos mucho más reflectancia, obviamente crece. Entonces, el NDVI, por ejemplo, iría para abajo y el infrarrojo de onda corta iría para arriba cuando ya no hay vegetación sana. Pero este modelo me sonaría más a algo como de degradación, a mí no me gusta. Entonces, no sé, yo elegiría entre estos dos índices, depende qué es lo que yo esté buscando, cuál sería mi objetivo, tal vez yo me iría con NBR. Lo único de esta aplicación es que aquí no hay NDFI, que fue algo que nosotros hicimos como aporte en el código que les compartimos. En este código ustedes sí pueden utilizar NDFI. En este caso no hay NDFI, pero pueden hacer pruebas de ensayo y error. Y esto sería una muy buena forma de comenzar con Landtrender, para antes de correr el algoritmo, más o menos seleccionar píxeles que ustedes conocen, que saben qué historia ha tenido, que saben qué es lo que quieren detectar exactamente de ese píxel y aquí pueden hacer pruebas con esta aplicación que los autores desarrollaron. Y no sé si tengan alguna pregunta de Landtrender específicamente o de esta aplicación o alguna pregunta en general. Yo tengo muchas cosas que decir. Sí, todavía sí,
Si no hay más preguntas, me gustaría hacer algunos comentarios más. Bueno, un comentario general sí, adelante, por Paul. Sí, mi consulta va sobre la parte en que tal vez para un año específico o alguna fecha específica puede ser que no tengamos un dato para un punto. En ese caso, directamente no se toma en cuenta dentro de la serie de tiempo ese punto o puede meterse como un punto de error ¿Para qué algoritmo específicamente, Paul? para el Landtrend. Ok, para el Landtrender. Ok, justamente pensemos que, por ejemplo, no hay un dato en la serie de tiempo aquí, en 2010. Precisamente lo que hace el algoritmo es ajustar un nuevo modelo, que es el rojo, que es un modelo ajustado, en donde va a hacer uso de los puntos que hay alrededor para hacer como para ajustar una nueva línea, un nuevo modelo con base en otros datos que hay. Entonces aquí no habría ningún problema, podríamos tener datos que no hay aquí y el modelo, obviamente la calidad de ese modelo no va a ser tan buena como si hubiera todos los datos, ¿verdad? El ajuste va a ser mucho mejor mientras más datos haya, pero en este caso el modelo lo ajustará aunque falten datos con esta línea roja, que es en realidad el modelo que hace Landtrender, y la línea azul son los datos originales que había. Gracias. No sé si... Aló, Yunuen. Sí. Go, Rodrigo, go. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si en la zona hubo un incendio o una quema? ¿El NBR ya no se ajustaría de esa forma? Pues justamente este índice está especializado en zonas De quema, sí. de quema, Normalized sí. burn ratio. Ajá, Ajá. pero por eso, si es que si es que hubo una quema, ya entendería que el original ya no se ajustaría así como se ve aquí en la gráfica. ¿O no es así? Bueno, depende cuándo sucediera si entiendo bien la pregunta, también eso depende mucho cuándo sucedió la quema. Por ejemplo, ¿estás pensando en una quema que inició al inicio de la serie de tiempo? Exacto, por ejemplo. Ok. Sí, fíjate que ese problema sucede incluso con otros índices. Para eso lo que se recomienda es comenzar la serie de tiempo mucho antes de, si tú tienes detectado cuando hubo una quema, ¿Ya? empezar, por ejemplo, si tú sabes que esto sucedió en el 2000, entonces empezarla desde 1995 sería muchísimo mejor para que el algoritmo pueda aprender qué es lo que sucedió. Ok, No sé gracias. esa es como la estrategia, y ahí es donde sirve mucho el expertise de la zona y saber los objetivos de lo que queremos obtener. Es donde sirve. Y aquí pudieras, si tienes un ejemplo de un píxel, aquí pudieras ver cómo se comporta cambiando los años o algunos parámetros para ver si sí es lo que tú con tu expertise conoces, si es lo que refleja realmente la serie de tiempo. Ok, gracias, Juno. De nada. Bueno, estamos a la hora y a mí, si los que yo sé que algunos tuvieran que irse, me gustaría todavía hacer algunas, no sé si esté de acuerdo, Steph, me gustaría hacer algunos comentarios generales de lo que nosotros obtuvimos, si están de acuerdo. Y un comentario general del último algoritmo. Este algoritmo, evidentemente nosotros tenemos, Coded y Landtrender se han estado desarrollando, Landtrender desde hace 10, 11 años, y Coded también tiene ya varios años. Entonces, los autores han estado trabajando en eso. Nosotros este algoritmo apenas el año pasado lo empezamos a trabajar, el MTDD, y en este momento el código que nosotros les compartimos únicamente funciona para Ucayali y para Acre, pero eso no quiere decir que no se pueda correr en otros lugares. Este algoritmo con las bases de datos correctas se puede correr en cualquier lado. Entonces, esa sería la única precisión. Y también me gustaría hacer unos comentarios finales sobre
sobre nuestra experiencia en Acre y Ucayali. Aquí veo más preguntas. Ok, estas preguntas del tiempo de procesamiento. Las imágenes Landsat tienen un procesamiento bastante robusto dentro de cada algoritmo, tanto de LandRender como Coded, pero los algoritmos mismos lo hacen, también MTDD lo hace. Sí, están atmosféricamente corregidas. Y, ok, creo que son todas las preguntas. Les voy a compartir como puntos finales, si ustedes me lo permiten, nuestra experiencia con los 3 algoritmos, si no hubiera más preguntas, en Ucayali y Brasil. Bueno, pues esto que les muestro aquí es lo que nosotros obtuvimos a grandes rasgos. Si ustedes ven los mapas, tenemos Coded, LandRender y MTDD para nuestras áreas de estudio. Si ustedes ven los 3, tenemos un patrón general muy similar para los 3 algoritmos. Es decir, los 3 algoritmos detectan disturbios en ríos, en carreteras y junto a centros poblados, ¿no? Los 3 algoritmos tienen este mismo patrón. Pero si nosotros vemos de manera más detallada, vamos a ver que los 3 algoritmos tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo, esto es evidentemente agricultura y miren cómo Coded tiene algunos huecos, pero sí detecta. LandRender es mucho más conservador en la detección de disturbios con los parámetros que nosotros usamos. Y MTDD tiene como parches muchísimo más parecidos a lo que nosotros vemos en el paisaje natural, ¿no? No tiene unos huecos aquí como, o efectos de sal y pimienta, pero eso también tiene otras repercusiones que ahorita me gustaría hablar de ellas. Esto es lo que nosotros obtuvimos. Una disculpa que esté en inglés, pero creo que aquí todo el auditorio es conocedor del inglés. Entonces, esto es lo que nosotros obtuvimos. Son las matrices de error y de estimación de área para los 3 algoritmos. Entonces, Coded tuvo un 96% de precisión, LandRender 94% y MTDD 95%. Entonces, la verdad es que todos trabajan bastante bien en el área de estudio. Lo que nosotros nos interesaría ver más que una precisión general es la precisión del usuario, porque esa nos da la precisión del mapa que ustedes van a utilizar como usuarios y sobre todo de la clase perturbada, ¿no? Entonces, el que mejor lo hace es Coded, seguido de LandRender, y MTDD tiene un poco más bajo performance, pero aún así es bueno. Entonces, esto nos diría la tasa de detecciones falsas, que sería más alta para MTDD, sería de un 15%, y más baja para los otros 2 algoritmos. Esto no quiere decir que MTDD entonces sea el peor algoritmo, por decirlo así, porque tiene un poco más bajo este número, ¿no? Para eso nosotros aquí tenemos una comparación, por ejemplo, del área de estudio 1 que nosotros les mostramos. Aquí Coded, LandRender y MTDD. Aquí Coded con su clasificación de degradación y deforestación, degradación en verde, deforestación en morado. Igualmente LandRender. Aquí LandRender no tiene una manera de clasificarlo, pero sí el usuario puede hacer uso de los resultados que arroja LandRender, en este caso de la magnitud. Nosotros hicimos uso de la magnitud y seleccionamos también un threshold, un umbral para clasificarlo, y obtuvimos un resultado muy similar a Coded con ese umbral que nosotros elegimos. Aquí el más diferente es MTDD, donde ven que muchísimas más áreas las clasifica, incluso el color se ve hasta distinto porque son áreas mucho más área está clasificada como deforestada. Entonces, ¿qué algoritmo nos sirve más? Pues nosotros tenemos aquí algunas conclusiones, y estos 2 algoritmos, Coded y LandRender, como ustedes saben, arrojan años, el año en que el disturbio sucedió, ¿no? También muy parecido, tenemos que en tonos cálidos, estas áreas fueron deforestadas más recientemente, en los últimos 5 años, en la última década, y los disturbios que sucedieron a lo largo del río, más cerca a los ríos, son más antiguos, porque pues esta es una zona de tránsito en los ríos mucho más común, y las zonas más alejadas a los ríos
fueron deforestadas ya más recientemente, y aquí también podemos ver las carreteras que se han trazado y que también están datadas con años mucho más recientes, y disturbios junto a las carreteras también mucho más recientes, en las últimas décadas. Entonces, por último, a mí me gustaría dejarles como hablarles un poco de esto para que lo tengan en cuenta si ustedes deciden continuar utilizando estos algoritmos. Entonces, estas son como unas ventajas y desventajas de los algoritmos. No me gusta decirle ventajas o desventajas porque no es que sea un algoritmo peor o mejor que el otro, pero sí cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de implementarlos. Bueno, la documentación de Coded ya se las hemos compartido, están en el artículo de Eric Bullock que les compartimos ya en la documentación, en la sesión pasada, y el link a los tutoriales de internet también se los hemos compartido. Lo mismo Landtrender tiene artículos y tiene un link para un tutorial de Google Earth Engine que también ya les hemos compartido, y esto es muchísimo más fácil de entender y es como más como user friendly. Y la documentación para MTDD está en el artículo del autor y en nuestros tutoriales. Entonces eso también es algo que pueden tomar en cuenta. En general, Coded caracteriza disturbios individuales y los clasifica como deforestación y degradación, como lo discutimos hace un momento. Landtrender solo caracteriza disturbios individuales y es cuestión de nosotros utilizar esas características de los disturbios para hacer una post-clasificación de degradación y deforestación, pero eso ya no está dentro del algoritmo, sino eso ya sería cuestión del usuario de tomar un paso adelante. Y el MTDD no caracteriza disturbios individuales, es decir, no sabremos en qué año pasaron ni con qué magnitud, pero sí hace una distinción entre degradación y deforestación, y lo más importante es que para esto tenemos la certeza que estamos viendo la imagen del último año del periodo de estudio. Y estamos viendo qué está degradado y qué está deforestado en el último año del periodo de estudio. Coded no necesita datos de entrenamiento si nosotros proveemos una máscara forestal como se los enseñé en esta aplicación que los autores desarrollaron. De otra manera, si utilizamos el código que les proporcionamos, sí necesitamos datos de entrenamiento. El Landtrender no necesita datos de entrenamiento, en este sencillo es muy claro, muy rápido de entender, muy rápido de correr. Y el MTDD sí necesita datos de entrenamiento, y los resultados, la calidad de los resultados depende altamente en la calidad de esos datos de entrenamiento. Otra cosa a tomar en cuenta que definitivamente es algo que afecta en la decisión, es algo que hemos estado diciendo, es el tiempo de procesamiento. Coded sí toma bastante tiempo, para 26 millones de hectáreas, creo que ese es el dato correcto. Nos tomó 2 días con la aplicación y 12 días con el código que, para que se den una idea, todo Acre y todo Ucayali, en el código que nosotros les compartimos tomó 12 días, y en la aplicación que les compartí de los autores que les compartí hoy tomó 2 días. Landtrender, por el contrario, tiene un muy corto tiempo de procesamiento, tomó solo 14 horas para correr en Acre y en Ucayali, y el MTDD es un corto tiempo, Landtrender tomó 4 horas y MTDD 15 horas, entonces este es muy corto y este es relativamente corto. En cuanto a cómo detectan los disturbios forestales los algoritmos, Coded no captura el total de, por ejemplo, si tenemos un parche deforestado por agricultura, va a tener algunos huecos, no va a detectarla completamente el parche, lo mismo Landtrender, pero MTDD sí lo va a hacer, los delimita como más naturalmente y captura la totalidad del parche. Coded funciona particularmente bien para detectar deforestación por carreteras. Landtrender lo hace bien, aunque lo hace mejor Coded, y MTDD no es tan bueno para eso, pero es muy sensible a degradación asociada con dinámicas de ríos. Y en general para disturbios más sutiles es mucho más sensible el algoritmo MTDD. Y finalmente, los bordes de los parches agrícolas,
Coded y Landtrender muy frecuentemente los clasifican como degradación y el centro como deforestación, mientras que MTDD clasifica el parche entero como, como deforestado. Entonces, estos eran, ya que estoy pasada unos 10 minutos de hablar, estos eran las últimas cosas que quería compartirles para que ustedes puedan tomar en cuenta cuando decidan implementar estos algoritmos. Entonces, si ustedes tienen alguna otra pregunta, adelante. También les recuerdo que estoy disponible por correo. Ustedes tienen mi correo para cualquier pregunta fuera de esta sesión que hoy tuvimos que puedan tener. Cualquier consulta, si está en nuestra capacidad, estamos súper contentos de poder realizarla. Y déjenme ver el chat. Ok, la pregunta de Germán, ¿qué necesita para obtener otros ámbitos para extraer los puntos de entrenamiento? ¿De qué algoritmo estaríamos hablando? Germán, que hacía esta pregunta. Bueno, creo que ya lo dormí, entonces esperemos que si no la podamos contestar por correo, porque cada algoritmo tiene un funcionamiento distinto. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, dar adelante, y si no, le daríamos... Jimena, adelante. Sí, yo tengo una consulta. Cuando estabas hablando de que ustedes corrieron la extensión de Acre y de Ucayali, ¿no es cierto? Esas son... ¿Cuántos millones de hectáreas me puedes repetir otra vez que tenía la extensión total? Sí, ese dato, fíjense que se los estaba buscando y me perdí, pero aquí ahora sí se los voy a dar. Entonces, denme un segundo, que no quiero decir algo que no. Y aquí lo tengo. 25 millones de hectáreas, sí, estaba en lo correcto. 25 millones de hectáreas es Acre y Ucayali. Entonces, un cuarto de eso es lo que yo recomendaría para correr Coded y Coded, perdón, para que tuviera no un tiempo óptimo, porque de todas maneras tarda bastante tiempo, pero sí para que funcionara específicamente en el código que nosotros les compartimos. En la aplicación donde ustedes pueden meter una máscara forestal, esta área de 25 millones de hectáreas corre en 2 días. Sí, gracias. Yo hacía la consulta porque, claro, Ecuador tiene más o menos esa cantidad es ese tamaño. Somos como del tamaño de Ucayali o de Acre. Ah, perfecto. Entonces, con eso que nos dices, sino que ahí lo que yo tengo la consulta es ¿ustedes tienen una licencia tipo especial de Google Earth Engine, algo así? ¿O con la misma que es para todo el mundo, así, sin esa cosa especial, lo corrieron? Muy buena pregunta, Jimena. No tenemos ningún permiso especial. De hecho, los autores sí lo tienen de los algoritmos, pero nosotros no. Entonces, estos datos que les doy es para que si ustedes tampoco tienen una licencia especial, son los tiempos que tardaría en correr. Aquí me preguntan si hay un cálculo determinado, hay un cálculo para determinar el tiempo. No hay algo que los algoritmos provean que diga, calcule aquí su tiempo, pero lo que nosotros les podemos compartir es esto: 25 millones de hectáreas para Coded van a correr en 2 días en la aplicación, la que nada más necesita clics, y en el código que nosotros les compartimos tendrían que dividirlo en 4. Toda el área correría en 12 días, pero nosotros lo tuvimos que dividir en 4, entonces serían 3 días para un cuarto de 25 millones de hectáreas. Entonces, Gracias. eso espero que les sirva. Repito, nada más para que quede claro, Landtrender 25 millones de hectáreas lo va a correr a 4 horas aproximadamente y va a dividir el área en 2. Entonces, más o menos 12.5 millones de hectáreas, Landtrender lo correría en una sola imagen. Si lo hacen en más, se los va a particionar y después ustedes tendrían que juntarlo. Y MTDD tarda más o menos 15 horas para esa misma área. Muchas gracias. De nada. Y si estaremos contestando cualquier cosita también por correo. ¿Cuánto cuesta? No. Eso sí, estoy contestando la pregunta de Rodrigo del chat. ¿Cuánto cuesta la supercuenta de Google Earth Engine? No sabría decirles. Nosotros les voy a contar, ya que
siguen aquí amablemente, aunque ya nos pasamos del tiempo. Lo que nosotros quisimos hacer, la intención del artículo, es precisamente correr los algoritmos con los recursos que una persona interesada en una institución de gobierno tuviera. A veces no tenemos todos esos recursos. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos acceso? A una cuenta de Google Earth Engine y a los tutoriales que hay en línea. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es darle algunos consejos a los usuarios con base en esas herramientas, porque nosotros pudimos haber hecho algo mucho más sofisticado modificando los códigos de los autores para lo que nosotros quisiéramos, consultando a los autores, teniendo una cuenta de Google Earth Engine, pero lo que nosotros quisimos hacer es decirle al usuario, bueno, ¿qué pasa o qué puedes hacer con las herramientas que tienes? Que es una cuenta de Google Earth Engine y los tutoriales en línea. Entonces no sabría cuánto cuesta la supercuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí ya tengo el chat viendo si se animan, y recuerden, si no se animan ahorita, nosotros estamos disponibles, mi correo ya lo conocen, lo tienen. Yo una última preguntita, perdón. Claro que sí. Sí, adelante. Es con relación a lo que hablabas de la evaluación de la exactitud. ¿Ustedes la evaluación de la exactitud hicieron con imágenes de alta resolución? Tal vez eso de ahí, y tal vez ahí ustedes visualizaron o pudieron ver si tenían algún problema con el desplazamiento que existe normalmente entre las imágenes de alta resolución y las imágenes Landsat, porque eso hemos estado viendo nosotros ahora un poco, que hay un desplazamiento, al menos en estas imágenes que están disponibles a nivel de mosaicos, por ejemplo, de Planet o de LinkFin, ¿no es cierto?, que liberaron ahorita todo el mundo. Hay un desplazamiento entre el objeto, ¿no es cierto?, que representa una imagen satelital de Landsat y ¿cómo se llama?, la imagen de alta resolución para hacer la evaluación de la exactitud. Y esa es la una. Y la otra es, ¿con qué método hicieron, o bajo eso, siguieron, no sé, alguna guía o específicamente para hacer la evaluación de la exactitud de estos datos que hicieron? Oh, híjole, es una excelentísima pregunta, me podría tardar una hora en eso, pero voy a tratar de ser breve, y si tú tienes alguna pregunta específica después de esta explicación que dé, con gusto estoy disponible por correo. Entonces voy a hacer más o menos la narración de qué es lo que hicimos. Para evaluar la precisión de los algoritmos, lo que hicimos fue estratificar el área con base en los resultados de los 3 algoritmos. Entonces, en toda el área la dividimos en cuatro áreas, 4 estratos. Una, donde ningún algoritmo detectó un disturbio, o sea que los 3 algoritmos coincidieron en no detectar disturbios. La segunda, donde solo un algoritmo detectó disturbios. La tercera, donde 2 algoritmos detectaron disturbios. Y la cuarta, donde todos los algoritmos detectaron disturbios. Así estratificamos el área. Con base en eso, nosotros calculamos un tamaño de muestra siguiendo a las prácticas de Olofsson, de Pontus. Calculamos un tamaño de muestra y también con base en esas recomendaciones de buenas prácticas de estratificación y de muestreo en percepción remota, le asignamos un número de muestras a cada estrato. Obviamente el estrato más grande fue donde no hay disturbios, con estratos más chiquitos, con muestras más, un número de puntos menor al resto de los estratos. Y entonces, ya que tuvimos esas muestras, en realidad fueron 811 para todo el área de estudio, con eso establecimos un proyecto de Collect Earth Online para poder colectar muestras. Y esas muestras las colectamos tres expertos en el área, 3 personas. En realidad fue la doctora Stephanie Spera, yo y otro tercer investigador. Colectamos las muestras con base en imágenes de alta resolución, como tú bien lo muestras, todo el archivo disponible de imágenes Landsat y series de tiempo de NDFI, de EVI, que es Enhanced Vegetation Index, y de también la banda 5 de Landsat. Entonces nosotros teníamos la opción de interpretar por cada píxel series de tiempo de estas 3 variables y imágenes de alta resolución de Planet, mensuales, diarias, de Mapbox, todas esas. Y entonces, con base en todos esos insumos, nosotros detectábamos qué es lo que estaba sucediendo, caracterizábamos el píxel para valorarlo. Y con respecto al desplazamiento, nosotros no detectamos un gran problema en eso, pero si lo hubiera, nosotros nos apoyamos de todos los insumos que teníamos. La mayoría de área cubierta,
si estaba un poco desplazado, bueno, ¿qué es lo que mayormente vemos en el pixel? ¿Qué es lo que domina? Y también hacíamos uso de las series de tiempo de NDFI, de EBI y de infrarrojo cercano de onda corta, que es lo que utilizamos. Eso fue lo que utilizamos para validar. Así, y después utilizamos si ustedes por mi descripción notan, los extractos no eran iguales, teníamos 4 estratos a las clases del mapa, ¿no? Teníamos 4 estratos y 2 clases, perturbado y no perturbado, y los estratos eran 4, ¿no? Los que al principio les describí. Entonces lo que hicimos fue seguir una metodología específicamente diseñada para calcular exactitud, precisión, con base en muestreos que tienen esta característica, donde los estratos son diferentes a las clases del mapa. Tenemos toda la documentación y las referencias si ustedes quisieran saber más, y obviamente estoy disponible por correo si hay alguna pregunta más específica. No sé si esta descripción rápida, Satis, contesta tu pregunta. Sí, gracias. Yo te agradezco muchísimo por todas tus contestaciones a mis preguntas. Yo a veces soy preguntón en cosas que no entiendo mucho y hasta que no me queden claro, sigo preguntando, pero tú has explicado. Te agradezco muchísimo estos 2 días que hemos tenido de taller. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias, Jimena, por tu interés y por participar. Bueno, como estamos sobre el tiempo y me da mucha pena, no sé si procedamos a cerrar el taller, si no antes volverles a recordar que nosotros estamos disponibles y mi correo, una vez más, lo tienen, y si no, lo estoy poniendo en el chat nuevamente, para que si tuvieran alguna pregunta, me la pudieran mandar. Y lo único que me quedaría decirles es que les voy a mandar la respuesta del umbral de Coder, que es la que quedó, porque ya quedó contestado lo del área de 25, que nosotros lo corrimos en 25 millones de hectáreas. Entonces, le daría, aquí está Carlos Gasco, muchas gracias perdón porque ya he hecho esperar muchísimo tiempo, pero teníamos todavía cosas que discutir. Ya sabemos que ahora tenemos que hacer más largo el taller. No, muy bien. Muchísimas gracias, Julen. No hay ningún problema. Yo estaba escuchando también muy interesado todo lo que estabas mostrando. No soy para nada un especialista en este tipo de herramientas, pero cada día voy conociendo mejor sus potencialidades y su importancia. Realmente, y especialmente en estos tiempos de COVID. Yo creo que el COVID, si algo bueno nos ha hecho, es mostrarnos que las herramientas tecnológicas, que las puedes usar desde tu casa, nos proporcionan muchísima información. Entonces yo creo que gracias al COVID, el uso de este tipo de herramientas va a subir algunos peldaños, ¿no es cierto?, en la atención de las instituciones que trabajan en favor de la Amazonía, ¿no? Antes de esto, pues para hacer algún tipo de comprobación, validación, medición, obtener cualquier cosa, pues había que programar viajes. Para realizar capacitaciones era todo un trámite logístico, ¿no? Obtener los permisos de las instituciones, comprar los pasajes, que la logística y todo eso. Ahora ya no. Entonces, yo creo que con esto vamos a poder hacer mucho más capacitaciones, vamos a poder realzar el trabajo que hacen los especialistas como ustedes en la formulación de políticas. O sea que estoy entusiasmado. Yunuen, quería agradecerte. Yo sé que han sido 2 jornadas duras, largas. Hemos podido, aquí estoy viendo el rating, no ha bajado casi. Estamos en 17 participantes, lo cual es bueno. Yo lo que les pediría a los
participantes es que siéntanse libres de enviarnos un correo con sus comentarios, o sea, cópienme, porque eso nos ayuda a nosotros a afinar mejor contenidos, tiempos, a identificar nuevos temas, etcétera. No se sientan cortos, por favor, de escribirnos y darnos sus apreciaciones, ¿ok? Eh, Nosotros somos un programa abierto que buscamos más que nada escuchar el sentir y atender las necesidades de las instituciones como las que están presentes hoy día. Así que muchas gracias, Junuen. Te vamos a dejar descansar. Por ahí de pronto te molestamos más adelante para una tercera versión de este Claro que sí. curso. Hubo gente que quiso participar y no pudo. Teníamos una cuota de 25 personas. Hubo algunas personas que dijeron que iban a participar y al Y no final participaron. no participaron. No, nunca falta. La gente a veces tiene responsabilidades que atender, eso es perfectamente entendible. Este, pero sí sabemos que hay mucha gente que está entusiasmada en participar. Lamentablemente no habla portugués, porque si no podríamos dar este curso en portugués y de Brasil yo estoy seguro que hacemos así y saltan 100 candidatos, ¿no? La mayoría de la gente que no participó, fíjate, fue gente que iba a venir del Brasil. ¿No? Entonces tal vez fue por una cuestión De idioma, de sí, claro. idioma. Sí, 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 sí. Había gente de Embrapa, del INPE, etcétera, que son instituciones con las cuales nos gustaría trabajar. Y algo que deberíamos contemplar también es adicional a estos cursos de capacitación, establecer o añadir un horario o sea, unos minutos para no solo que hagan preguntas sobre los cursos de capacitación, sino para que haya eh, lo que los economistas o politólogos le llaman transferencia sur-sur, ¿no? O sea, entre los mismos participantes nos digan, nosotros esto ya lo venimos usando de esta manera. Entonces, el de Brasil o el de Colombia o el de Ecuador, hay una interacción entre los participantes Claro. que te puede servir a ti de feedback para organizar futuros cursos o para entender mejor cómo ellos lo están aplicando directamente, ¿no? Sí, claro. Los profesores a veces tienen mucho que aprender de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que darles el tiempo para que ellos expresen y comenten cómo es el uso de estas herramientas y qué Claro. otras necesidades ellos podrían tener, ¿no? Yo sé que ya estamos sobre la hora. Yo quería pedirle a Jimena y a Danilo y a Rodrigo si me podían dar un minuto después que todos se retiren para conversar sobre un tema muy puntual eh, con los ecuatorianos. No les voy a hablar de fútbol, no se preocupen. Yo estoy muy contento. Yo sé que aquí hay colombianos y ecuatorianos, pero bueno, de vez en cuando hay que reconocer que en el Perú también a veces las cosas no salen bien, ¿no? Así es que estamos contentos, excepto con Brasil, que sí nos metió una goleada de padre y señor mío. Junuen, muchísimas gracias. Yo quería invitar a todos, si es que están ahí todavía, para que por favor prendan su cámara y Y no se quería han dormido. no se han dormido, efectivamente. Si alguien, ay, Alejandra creo que ya se nos Súper. fue, para tomarnos una foto. Yo puedo. ¿Tú puedes? Sí. Sí, pero también queremos que tú salgas. O sea, Sí, sí, sí. ¿tú puedes sonreír y tomar la foto al mismo tiempo? Claro. Ah, no, eso es muy bueno. Yo soy como los gringos, que no podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. A ver, Lenin. Muy bien, Antonio, Rodrigo, José, Jorge, Jimena. ¿Ese es el Cotopaxi detrás tuyo, Jimena? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es más grande, el Misti o el Cotopaxi? Ah, pregunta, tarea para la casa, ¿eh? Ok. Yo sé que el Cotopaxi todavía está activo, ¿no? De vez en cuando. Sí, el Misti ya está dormido hace rato. Raúl, bienvenido. Ok. Bueno, pues creo que Este, la voy a dime. tomar aunque Sí, tengamos sí, sí. pocos. A ver, una sonrisa de todos, por favor. A ver, al unísono.
Arriba, Ay, Perú. justamente mi aplicación está fallando en este momento. En este momento está fallando, pero ¿Sí? O Rodrigo, tal vez tú nos ayudas. Tú puedes decir arriba Ecuador, ¿no? O a alguien de ver, Colombia. creo que Y ya la, vamos. la reinicié. ¿Sí? Sí, ya, listo, a las 3. Una, 1, dos, 2, 3. 3. Whisky. Perfecto, con los que estuvieron. Ok, Listo. Bueno, muy agradecido a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Por favor, no duden en mandarnos sus consultas y sus comentarios. Y le pediría, por favor, a Jimena y Danilo, si por favor se nos pueden quedar un ratito nomás. Aunque creo que ya voy a Danilo se nos terminar